Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Bienvenidos a este segundo podcast de nuestra serie en torno a la poesía colombiana. Durante estos podcasts propondremos una exploración de la obra de 4 poetas colombianos que son protagonistas de la serie editorial de poesía del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Mary Yolanda Sánchez. Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Y también nos acompaña Pedro Pulido, profesional del área de formación de Fundalectura, y quien les habla, Paula Delgado. Bienvenida Mary Yolanda, les cuento un poco sobre ella. Mary Yolanda Sánchez nació en el Guamo, Tolima. Ha publicado diferentes libros, entre ellos La ciudad que me habita en el 89, Ritual para las noches y Dios sobra, estorba en 1997, entre otros muchos libros. Sus poemas, cuentos, comentarios literarios y reseñas de libros han aparecido en diferentes antologías y magazines del país, en Venezuela y en Brasil. Fue beneficiada con la Beca Nacional en 1998 del Ministerio de Cultura por su proyecto Poesía en Escena. Ha dirigido talleres de poesía para niños, jóvenes, población de internos en centros carcelarios y habitantes de la calle. Diseñó y ejecutó para el Comité de Derechos Humanos de la Personería de Bogotá el proyecto Puente Experimento Piloto. Dirige la Asociación Libre para las Artes al Artes, entidad de gestión artística y cultural que realiza producción técnica y logística de eventos masivos y de sala. Ha participado en diversos festivales de poesía y la tenemos hoy como invitada porque el Caro y Cuervo está preparando su obra reunida como una de las publicaciones del sello editorial de poesía del Caro y Cuervo. Evidentemente, cuando el Instituto Caro y Cuervo genera este tipo de publicaciones de obra reunida, es porque reconoce un recorrido en la historia de una obra de un poeta. Y es una oportunidad única para todos los lectores que van a poder encontrarse con esta obra pronto. Yo creería que en el 2021 se estaría trabajando en torno a esto, de conocer la totalidad de la obra de Mary Yolanda, que, como decíamos en algún otro podcast, es un privilegio muy difícil en el mundo de la poesía de hoy, ¿no? Es difícil que se publique poesía, es difícil que se reconozca la obra completa de un autor, y definitivamente pues es un privilegio para muchos lectores. Quería preguntarle a Mary Yolanda, bueno, para usted, ¿qué significa esta obra reunida por el Caro y Cuervo? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a esta actividad tan importante que es la difusión de la poesía colombiana. Para mí es clave, diría yo, que una entidad del Estado se ocupe de la obra completa de un autor o autora colombiana. Es un honor estar en una entidad académica, porque no es el solo hecho de que se tenga en cuenta algún autor, sino que seguramente esto se hace después de habernos estudiado, de haber reconocido la obra, de haber tenido las valoraciones correspondientes para poder decir que vale la pena que se conozca la obra completa de un autor. Y por eso es para mí realmente muy importante esta publicación que hará el Instituto Caro y Cuervo en la colección Fernando Charri Lara de mi obra completa. Hay un tema que pues me parece muy importante mencionar, y es que cuando empezamos como a preparar todo el ejercicio de esta entrevista, nos dimos cuenta que Mary Yolanda, claro, no solo es publicada, sino que además ha sido muy estudiada. Hay una serie de tesis de grado en torno
no solo a las poéticas de violencia, sino en torno a la obra a la obra de Mary Yolanda, a su novela. Hay múltiples artículos y creo que tiene que ver en gran medida porque Mary Yolanda, a partir de su poesía, yo no quisiera decir ha logrado retratar, sino que ha logrado más bien poner sobre la mesa, a partir de su creación, una situación del país, una situación de la violencia, de la necesidad de construir memoria, que evidentemente, tanto en los ámbitos académicos, se hace muy necesaria en un país en el país en el que nos toca vivir, pero cuando hacemos la lectura de su poesía, también se vuelve importante para todos los lectores, porque nos obliga a confrontar con esa realidad y un poco, lejos de florituras poéticas, nos confronta a esa realidad. Y quisiera arrancar por eso, Mary Yolanda, como ¿por qué es necesario hablar de la violencia a través de la poesía? La violencia siempre ha sido el eje transversal en nuestras vidas. La generación a la que correspondo, a la que me corresponde, en la que estoy, en la que he evolucionado. Yo creo que cada artista, en este caso como artista en creación literaria, tiene sus motivos, tiene sus preocupaciones, y mi mayor preocupación es mostrar lo que nos pasa. Yo creo que uno es consecuente con el tiempo que le toca vivir, con el territorio que habita. Uno pues no puede ser una cosa al escribir y otra al crecer como ser humano. Para mí el hecho de cometer poesía es un proyecto de vida, es una necesidad del alma. Y bueno, yo soy una observadora más y vengo dando cuenta de cosas que no crean, muchas personas no les gusta que se digan, pero yo necesito decirlo, y en esa medida me encuentro con personas que se identifican y que, es más, necesitan hacer estudios sobre esta poética. No necesariamente como autora ando en la búsqueda del tema, no, es que el tema me afecta de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Me afecta las 24 horas de mi vida y así he andado. Sí, hay algo allí con el tema de lo que su merced decía, de la idea de cometer poesía, ¿no? Y es que la poesía no se hace, sino se comete. Quisiera como arrancar un poco estas reflexiones y esta reflexión con un poema. En este caso, en este podcast, vamos a hablar de dos libros en particular que tienen una gran ventaja para todas las personas que nos escuchan, y es que ustedes pueden descargarlos de manera gratuita en internet. El primer libro del que vamos a hablar es Rostro de Tierra, de Mary Yolanda Sánchez, que fue publicado por la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle en la colección Las Ofrendas, y ustedes pueden encontrar toda la colección para descarga gratuita. El otro libro del que vamos a hablar es Doble Fondo, que es una antología en donde Mary Yolanda comparte con Diana Araujo, y también lo pueden descargar en la página de la Alcaldía de Líbano, Tolima, que también está para descarga gratuita. Y esto, digamos que es una gran ventaja, y es un poco el objetivo de estos podcasts, que es que podamos leer y podamos conocer un poco más de estos poetas. Entonces quisiera arrancar con la lectura de este poema. Y empezaría con este que dice así: Arroz. Regaste las semillas que crecían en los cráneos y viste las niñas que volvían para cambiar de ropa sus muñecas y acariciar casitas de algodón. Te fuiste con el susurro de las matas de plátano y no alcanzaste las faldas de la anciana que volvió para terminar de amasar el pan. Sabrás que ahora nadie se quiere ir y que por pedazos retornan las sombras para acomodarse otra vez, pero no encuentran dónde poner los pies. Bueno, en este poema, y quería preguntarle, digamos que el tema de la violencia
no es un tema solamente, ¿no? Es un tema que nos trae otro montón de temas, otro montón de elementos que nos han implicado vivir en este país. Y yo sentí aquí un poco el ejercicio del desarraigo y de la imposibilidad de estar en ese sitio, y cómo incluso al volver perdemos la noción y perdemos la posibilidad de volver a estar en ese espacio ya nunca será el mismo, y un poco la violencia termina transformando esos espacios, las semillas crecen en los cráneos, que es un poco con este discurso, con este discurso que a mí que puede ser muy importante del regreso. A veces no comprendemos que no hay regreso posible porque ese lugar ya no existe, ¿no? Y siento que hay allí un poco de esa nostalgia y de ese dolor profundo de regresar a un lugar que ya no es ese lugar. Y quería que habláramos, empezáramos a hablar un poco de esa idea del desarraigo y de esa idea del abandono del espacio que ya no puede ser. Y un poco la pregunta sería si es posible regresar a estos espacios. Este poema pareciera decirnos tal vez no, pero no sé, que quería arrancar por ese lado. Bueno, yo creo que tal vez regresan las sombras, ¿no? No siempre se puede regresar y no siempre se encuentra con lo mismo, porque pues, los seres humanos también las violencias los han transformado. Y yo me pregunto, ¿nos dejan regresar? Eso es lo más doloroso y es lo que uno como observador, o yo como que me quiero expresar por medio de una artística como la literatura, siempre me he preguntado, ¿nos dejan regresar? Y si regresamos no somos los mismos, ni la tierra es la misma. Y la tierra ya cuando volvemos ha tenido muchos dueños. Y esto no es un invento, no se hace literatura porque se quiere ser poeta, se hace literatura porque hay que decirlo de una manera bella, y nos tocó embellecer los cadáveres. Eso es lo que nos ha tocado a algunos, a los que nos afecta, a los que aunque estemos en espacios cerrados, en las intimidades de nuestras casas, permitimos que lleguen las noticias y no necesitamos verlas para que nos afecten. Y la literatura tiene que estar al servicio de eso, de volvernos más sensibles, de volvernos más humanos y de atrevernos a decir cosas. ¿Sí? Porque cuando decimos también estamos visibilizando a aquellos que no pueden regresar.